Imagina un cazador perfecto, un depredador que se mueve en el silencio más absoluto, capaz de deslizarse entre las sombras del abismo. No usa balas ni cañones. Su armamento es el sigilo y la potencia de un corazón nuclear latiendo bajo 3000 metros de agua. Este cazador es un submarino de ataque rápido, y su campo de batalla es la Guerra Fría. Durante la segunda mitad del siglo XX, el enfrentamiento entre el occidente capitalista, liderado por los Estados Unidos, y el bloque del Este, encabezado por la Unión Soviética, no se libró solo en las trincheras de Vietnam o en la carrera espacial. La guerra más peligrosa, la más tensa y la más letal, se libró en el silencio de los océanos. Allí abajo, donde la luz del sol se apaga y la presión es capaz de triturar cualquier cosa creada por el hombre, las flotas submarinas de ambas superpotencias jugaban una partida de ajedrez sin fin. Estos gigantes invisibles eran la vanguardia de la disuasión nuclear, la primera y la última línea de defensa. Pero también eran ataúdes de acero sellados, confiados a un puñado de hombres que vivían en la oscuridad, rodeados de reactores atómicos y torpedos con cabezas convencionales o nucleares. El año 1968 fue un momento de máxima tensión. El mundo estaba acostumbrado a la idea de que los submarinos podían desaparecer. Era el riesgo inherente a una forma de guerra que desafiaba todas las leyes de la ingeniería y la lógica humana. Pero la Armada de los Estados Unidos cargaba sobre sus hombros el peso de una tragedia reciente que había reescrito los libros de texto sobre la seguridad nuclear y el diseño naval, la pérdida del USS Thresher. El USS Thresher, SSN 593, un submarino de ataque de propulsión nuclear de última generación, se hundió en el Atlántico en el año 1963, llevándose consigo a 129 hombres. La investigación reveló una causa espeluznante, un fallo catastrófico en las tuberías de agua salada a gran profundidad. El Thresher había implosionado, es decir, había sido aplastado por la presión del océano debido a un defecto de diseño que permitió que una inundación masiva deshabilitara los sistemas de propulsión de emergencia. Este desastre no fue solo una pérdida humana. Fue una revelación de que los submarinos más avanzados del mundo eran inherentemente vulnerables. La respuesta de la Marina de los Estados Unidos fue el programa SubSafe. El programa SubSafe fue un esfuerzo masivo y costosísimo diseñado para revisar y certificar cada sistema crítico en cada submarino, desde las válvulas de sellado hasta el grosor del casco. El objetivo era que ningún fallo de un solo componente pudiera provocar una pérdida catastrófica. La filosofía era simple. La seguridad debía ser total, la redundancia obligatoria. El fracaso no era una opción, especialmente cuando se trataba de reactores nucleares. La Marina invirtió miles de millones, y la cultura de la seguridad cambió para siempre, o eso creían. Sin embargo, el SubSafe era caro y lento. Muchos submarinos en servicio activo, construidos antes de que se implementara el programa a fondo, quedaron en una especie de limbo. Fueron actualizados parcialmente, pero no completamente certificados según los nuevos y draconianos estándares. Entre ellos se encontraba un cazador de la clase Skipjack, un submarino que simbolizaba la ambición tecnológica de los Estados Unidos y la aterradora velocidad de la Guerra Fría, el USS Scorpion, con el número de casco SSN 589. El Scorpion era un gigante invisible que había sido empujado al límite por la necesidad de vigilancia constante. Su destino trágico demostraría que, incluso con el costoso esfuerzo del programa SubSafe, el océano seguía siendo el enemigo más implacable, y la Guerra Fría, la más ciega de las maestras. El Scorpion nos enseñaría que, a veces, la ciencia y la fe no son suficientes para proteger a 99 hombres de un colapso. Para comprender la tragedia del USS Scorpion, primero debemos entender qué tipo de máquina era. El Scorpion pertenecía a la clase Skipjack, que representaba un salto monumental en el diseño de submarinos. Votado en el año 1958 y comisionado en el año 1960, el Scorpion fue uno de los primeros submarinos de ataque de propulsión nuclear construidos desde cero con una característica de diseño revolucionaria: el casco en forma de lágrima. Antes del Skipjack, los submarinos se diseñaban principalmente para operar en la superficie, con la capacidad de sumergirse. Su forma de puro o cigarro estaba optimizada para la velocidad en superficie. Pero el Skipjack y su diseño en forma de lágrima, desarrollado a partir de las investigaciones de la Armada y la tecnología empleada en el submarino experimental USS Albacore, significaron que, a partir de ese momento, los submarinos se diseñaban para operar permanentemente bajo el agua. El diseño del Skipjack se centró en la hidrodinámica. La forma de lágrima ofrecía una resistencia mínima al agua, permitiéndole alcanzar velocidades sumergidas sin precedentes, superando los 30 nudos, cerca de 56 km por hora.
En la década de los 60, este submarino podía correr más rápido bajo el agua que muchos destructores en la superficie. Esta velocidad no era un lujo, era una necesidad de la Guerra Fría. Los Skipjack estaban diseñados para ser cazadores, cuya misión principal era rastrear, seguir e interceptar a los nuevos submarinos de misiles balísticos soviéticos que surgían como una amenaza existencial para los Estados Unidos. El corazón de este gigante de más de 77 metros de eslora era su reactor nuclear Westinghouse S5W. Este reactor no solo proporcionaba una velocidad increíble, sino que eliminaba la necesidad de repostar constantemente o de salir a la superficie para recargar baterías, una vulnerabilidad mortal para cualquier submarino en tiempo de guerra. El Scorpion podía permanecer sumergido y en movimiento durante meses, limitado únicamente por los suministros de alimentos para su tripulación y por la resistencia mental de sus hombres. En cuanto a su armamento, el Scorpion llevaba a bordo 6 tubos lanzadores de torpedos. Su arsenal principal consistía en los temidos torpedos Marco 37, armas guiadas de última generación en ese momento, capaces de buscar y destruir cualquier nave enemiga. La capacidad de llevar también torpedos con ojivas nucleares convertía al Scorpion en un actor clave en cualquier conflicto. El concepto de la disuasión dependía de que el enemigo supiera que un solo submarino podía desatar una devastación inimaginable. Pero con el poder venía el riesgo. El Scorpion era un artefacto complejo, un entorno de altísima presión y alta tecnología. En su interior, la tripulación vivía a centímetros de un reactor nuclear en funcionamiento, en un casco de acero que, si fallaba, no ofrecía ninguna posibilidad de escape. La diferencia de presión entre el aire confinado en el casco y los miles de metros de agua sobre ellos era una fuerza que la mente humana apenas podía concebir. Y ese era el hogar de 99 almas. El USS Scorpion era, en esencia, la punta de lanza de la Guerra Fría. Silencioso, rápido, nuclear y mortal. Pero cuando una máquina tan avanzada comienza a fallar, sus defectos son tan catastróficos como sus virtudes. Para entender por qué el Scorpion se encontraba en el Atlántico en la primavera de 1968, debemos mirar el calendario de la historia mundial. El año 1968 fue un punto de inflexión brutal. La ofensiva del Tet en Vietnam conmocionó a los Estados Unidos. Los asesinatos de Martin Luther King Jr. y Robert Kennedy dividieron a la nación. Y en el mar, la Unión Soviética demostraba una confianza militar y naval creciente. La Guerra Fría submarina era una guerra de nervios, donde la detección de un submarino enemigo era celebrada como una victoria de inteligencia mayor que cualquier batalla terrestre. El objetivo principal de los Skipjack era el espionaje y la disuasión. Su rol se enmarcaba dentro de la política de Forward Deployment, que significaba mantener las armas nucleares y los sistemas de vigilancia cerca de las costas del enemigo. Mientras los submarinos de misiles balísticos, SSBS, navegaban lentamente, esperando la orden de disparar sus Polaris o Poseidón, los submarinos de ataque rápido, SSS, como el Scorpion estaban en una misión mucho más activa: cazar al enemigo. Estas patrullas eran el juego del gato y el ratón más peligroso del mundo. Los submarinistas, a bordo de sus gigantes de acero, pasaban semanas siguiéndose, escuchando, grabando e identificando las firmas acústicas de los buques soviéticos. Los encuentros eran a menudo a ciegas, basados en los leves clics de un sonar o el sutil sonido de una hélice a kilómetros de distancia. Un error de navegación, una distracción o un fallo técnico podían provocar una colisión o, peor aún, un incidente internacional. En el Mediterráneo y el Atlántico Norte, el Scorpion estaba en la primera línea de esta guerra invisible. Su misión específica en febrero de 1968 era vigilar las actividades de la flota del norte soviética, que se mostraba inusualmente activa. La Armada de los Estados Unidos creía que los soviéticos estaban probando nuevas tácticas o desplegando submarinos mejorados. La información era vital, pero el Scorpion no era un barco nuevo. Aunque su diseño era avanzado, ya llevaba 8 años de servicio duro y constante. A pesar de los esfuerzos del programa SubSafe posterior al Thresher, Scorpion había acumulado una lista de problemas mecánicos pendientes que se había ido posponiendo. Entre los problemas más conocidos se encontraban fugas recurrentes de aceite en las juntas de sus ejes de propulsión, lo que generaba un rastro aceitoso que podía delatar su posición. Peor aún, existían problemas documentados con las escotillas de sus tubos lanzatorpedos, específicamente con la seguridad de su estanqueidad. Había filtraciones y rumores de mal funcionamiento en los sistemas de baterías que no habían sido abordados completamente. La Marina, presionada por la necesidad de mantener el ritmo de la Guerra Fría, tendía a dar prioridad al despliegue sobre mantenimiento exhaustivo.
Los reparadores y el personal de la base naval de Norfolk habían dado al Scorpion las reparaciones mínimas para pasar las inspecciones, lo que en la jerga marinera se conoce como parches. El Scorpion, el cazador invisible de la Guerra Fría, estaba saliendo a su última misión con fallos conocidos en sus sistemas vitales. El destino de un submarino no reside solo en su tecnología, sino en los hombres que lo hacen funcionar. A bordo del USS Scorpion iban 99 almas. Todos eran voluntarios de élite, seleccionados por su temple, su inteligencia y su capacidad para operar bajo una presión física y psicológica insoportable. Al mando estaba el comandante Francis Slattery. Slattery era un submarinista experimentado y respetado. Tenía 37 años, un hombre de apariencia fuerte y de temperamento tranquilo, crucial para mantener la moral y la disciplina a bordo. Sin embargo, su asignación al Scorpion fue relativamente reciente, lo que significaba que no había supervisado personalmente el largo historial de problemas de mantenimiento del buque. Estaba bajo una inmensa presión, como todos los comandantes de submarinos, para cumplir con los objetivos de la misión y regresar a tiempo. La tripulación del Scorpion era, como todas las tripulaciones de submarinos, una hermandad. El submarino es un microcosmos donde el rango se relaja ligeramente debido al confinamiento extremo, pero la confianza en los compañeros de cabina, en los ingenieros del reactor y en los operadores de sonar es absoluta. En ese espacio reducido, rodeados de metal, vapor y plutonio, la vida de cada hombre dependía del rigor del hombre a su lado. La misión que comenzó en el Atlántico en el mes de febrero de 1968 debía ser una patrulla de rutina, pero se convirtió rápidamente en un ejercicio de vigilancia crítica en el Mediterráneo, donde las tensiones entre la Sexta Flota de los Estados Unidos y los crecientes despliegues soviéticos eran palpables. La rutina de la patrulla es un ejercicio de tedio y terror intercalados. Días de silencio absoluto, donde el único sonido es el zumbido de los sistemas y el murmullo del oxígeno reciclado. Luego, momentos de alta adrenalina cuando el sonar capta una firma acústica hostil y el submarino se convierte en un cazador, maniobrando en el silencio para obtener inteligencia a prepararse para un posible ataque. A bordo, la vida era un ciclo constante de guardias, mantenimiento minucioso y el consumo de las escasas diversiones, películas, cartas, sobre todo, la anticipación del regreso a casa. La moral era alta, pero la fatiga mental siempre estaba presente. No hay ventanas en un submarino nuclear. El mundo exterior es un mapa de profundidad y las lecturas de un sonar. Antes de iniciar la patrulla, la tripulación se había quejado de algunos problemas habituales. El compresor de aire se atascaba con frecuencia, los tanques de lastre no se llenaban con la velocidad adecuada y la persistente fuga de aceite en la propulsión hacía que el Scorpion fuese más detectable. Estos problemas, conocidos por la tripulación y los oficiales, eran simplemente parte de la vida en el submarino, tolerados por la cultura de cumplir la misión a toda costa. La misión original del Scorpion se extendió más de lo planeado. Después de meses de patrulla en el Mediterráneo, su fecha de regreso a Norfolk, Virginia, se fijó para el 21 de mayo. El 16 de mayo, el Scorpion estaba en la etapa final de su regreso a casa, navegando hacia el oeste a través del Atlántico. La tripulación ya podía saborear la reunión con sus familias. Pero el 17 de mayo, la rutina se rompió. El Scorpion recibió un mensaje codificado del mando de la flota submarina en Norfolk. El mensaje ordenaba un cambio inmediato en el plan de navegación. En lugar de dirigirse directamente a la costa de Virginia, el comandante Slattery debía desviarse bruscamente hacia el sur, hacia la región de las Islas Azores. La razón era urgente y crítica. La inteligencia de la Marina de los Estados Unidos había detectado una formación naval soviética, incluyendo un submarino de ataque, navegando hacia el oeste a una velocidad inusual. La Armada quería que el Scorpion, que estaba en la mejor posición para interceptarlos y vigilarlos, se interpusiera en su camino. La misión era simple: rastrear, identificar y reportar. Bajo ninguna circunstancia se le permitió a Scorpion hacer contacto hostil o revelar su presencia. Era una misión de espionaje puro y duro. Slattery reconoció la orden y viró. El Scorpion se dirigió hacia un punto al sur de las Azores, un lugar donde el Atlántico se hunde rápidamente en la negrura de la dorsal atlántica. El último mensaje de radio conocido del USS Scorpion fue enviado en las primeras horas de la mañana del 21 de mayo de 1968. Era un informe de rutina que confirmaba su posición y la velocidad a la que navegaba. La transmisión fue concisa, profesional y no contenía indicios de angustia o problemas a bordo. Simplemente se despedían, esperando volver a tomar contacto con la base de Norfolk ese mismo día. El mensaje final de Slattery se despidió con la frase:
Continuamos hacia el este-sureste, cumpliendo con la orden de intercepción. Esa mañana, el 21 de mayo, a las 7:01 de la mañana, la tripulación del Scorpion debería haber estado en el proceso de ascender a la profundidad de periscopio para su próxima transmisión de radio programada. En tierra, en la base naval de Norfolk, las familias de los 99 hombres esperaban, pero esa transmisión nunca llegó. Inicialmente, el incumplimiento de la hora de contacto no causó alarma inmediata. Los submarinos nucleares, debido a su naturaleza de espionaje y la necesidad de sigilo de radio, a menudo perdían las ventanas de comunicación por motivos tácticos o debido a problemas menores en el equipo de radio. Las reglas de la Guerra Fría eran claras. La seguridad de la misión siempre estaba por encima del calendario. Sin embargo, a medida que pasaban las horas y el submarino incumplía la segunda ventana de comunicación y luego la tercera, la tensión en la base de Norfolk comenzó a escalar. Los oficiales en el mando sabían que el Scorpion estaba en una misión de intercepción de alta prioridad en una zona de intensa actividad soviética. El silencio se volvió ominoso y el miedo, hasta ese momento un susurro, comenzó a gritar en las oficinas del almirantazgo. El comandante Slattery era un hombre riguroso. Si el Scorpion hubiera sufrido un problema menor que le impidiera comunicarse, habría intentado salir a la superficie o al menos habría notificado un retraso. El silencio absoluto no era la marca de una avería, sino de una catástrofe. El 22 de mayo, 24 horas después de la hora de llegada prevista, el miedo se transformó en la certeza de la tragedia. La Armada de los Estados Unidos activó silenciosamente la operación de búsqueda y rescate. Los 99 hombres del USS Scorpion habían desaparecido en el abismo y la Guerra Fría estaba a punto de entregarle al Atlántico Norte su misterio más oscuro y doloroso. La búsqueda del gigante invisible había comenzado. El mundo aún no sabía que ese submarino no solo se había perdido, sino que había sido destrozado. El 21 de mayo de 1968 era un día como cualquier otro en la base naval de Norfolk, Virginia. Para los marineros de la Armada, significaba la vuelta a la rutina. Para las familias, era el día en que la puerta de casa volvería a abrirse después de 3 meses de separación. El USS Scorpion, SSN 589, debía estar en algún punto de la aproximación final a la base, preparándose para ascender a la profundidad de periscopio y enviar su último informe de posición programado. A la hora establecida, en el centro de comando, la radio se quedó muda. Como mencionamos, esto no era inusual. Un submarino en misión de espionaje o con problemas menores podía saltarse fácilmente una ventana de comunicación para preservar el sigilo. Los códigos de la Guerra Fría exigían paciencia y discreción. Pero a medida que el reloj avanzaba, la calma inicial se transformó en una ansiedad sutil. Los oficiales de la flota submarina comenzaron a hacer llamadas. Preguntaron si el mensaje de desvío del 17 de mayo había sido recibido por otros buques o si había habido algún reporte de avistamientos en el área de las Azores. Las respuestas eran uniformes. Silencio total. En los hogares de Norfolk, la espera se volvía insoportable. Las esposas del comandante Slattery y de los 99 hombres a bordo se habían reunido, siguiendo la tradición no oficial de la comunidad submarinista. Eran expertas en la espera, conocedoras del calendario y de la fecha exacta en que sus hombres debían estar de vuelta. El 21 de mayo era el día. Cuando el 22 amaneció sin noticias, el teléfono en la base naval de Norfolk comenzó a sonar sin descanso. La Marina intentó mantener la calma, emitiendo declaraciones vagas sobre posibles retrasos operativos y problemas de comunicación. Pero la verdad ya se estaba filtrando por los canales internos. Un submarino de ataque nuclear, un buque de 4.500 toneladas y 77 metros de largo, no desaparece sin una razón catastrófica. Las horas se convirtieron en días de negación y de una esperanza que se desvanecía ante la evidencia del reloj. El 24 de mayo, la Armada de los Estados Unidos se vio obligada a reconocer públicamente que el Scorpion estaba perdido. La activación de la operación Search and Rescue, búsqueda y rescate, para el USS Scorpion se convirtió rápidamente en la operación de este tipo más grande jamás montada por la Armada de los Estados Unidos en tiempo de paz. La urgencia no era solo humana, era política. La Unión Soviética estaba atenta. Un submarino nuclear perdido en el Atlántico, posiblemente con ojivas atómicas a bordo, era un problema de seguridad nacional de primer orden. La operación abarcó cientos de miles de kilómetros cuadrados del Atlántico Norte. Buques de guerra, aviones de patrulla P-3 Orión y aviones antisubmarinos de la patrulla Viente y 6 fueron movilizados.
Los aviones volaban en patrones de cuadrícula, lanzando sonoboyas al mar, pequeños dispositivos de escucha pasiva que podían captar cualquier ruido de sonar o cualquier señal de radio de emergencia que el Scorpion pudiera haber logrado emitir desde la superficie. La búsqueda se concentró inicialmente en la ruta de navegación prevista del submarino, crucialmente en la última posición reportada cerca de las Azores. Los equipos de rescate trabajaban con la remota esperanza de que el Scorpion hubiera sufrido una inundación controlable o una falla en el sistema de propulsión que lo hubiera obligado a ascender a la superficie, a la deriva, esperando ser encontrado antes de que se agotaran los suministros. Pero el océano Atlántico es vasto, profundo e implacable. En la zona de búsqueda, la profundidad del fondo marino superaba los 3.000 metros. En tales profundidades, la presión de aplastamiento es tal que cualquier operación de rescate o recuperación era una quimera. La esperanza de que el submarino estuviera varado en la superficie se desvanecía con cada hora de silencio de radio. A medida que pasaban los días, el enfoque de la búsqueda pasó de rescate a recuperación. La Armada se enfrentó al mismo dilema que había encarado 5 años antes con el Thresher, donde buscar la evidencia de una implosión a una profundidad que ningún buzo podría alcanzar. Los barcos de búsqueda, como el USS Requisite, arrastraban equipos de sonar a través de cuadrículas gigantes, buscando cualquier anomalía metálica o una firma de ruido que indicara la presencia de un casco destrozado. La desesperación se instaló en el ánimo de los equipos de búsqueda. Buscar una aguja en un pajar era una metáfora inadecuada. Esto era buscar un trozo de metal en la superficie de un planeta acuático. Finalmente, la Marina tuvo que enfrentarse a la verdad ineludible. Después de 13 días de búsqueda infructuosa, la operación se declaró oficialmente fallida. El 5 de junio de 1968, el secretario de la Armada, Paul Ignatius, dio la declaración formal que devastó a la nación, en particular a la comunidad submarinista. El USS Scorpion fue declarado presumiblemente perdido en el Atlántico Norte. La palabra presumiblemente ofrecía un delgado velo de consuelo, una negación técnica de la muerte que permitía a las familias aferrarse a una esperanza irracional. Pero en el corazón de la Armada, la verdad era cruda. Los 99 hombres habían muerto y su tumba era el fondo del Atlántico. El impacto emocional fue devastador. La pérdida de 129 hombres a bordo del Thresher en 1963 había sido un shock. La pérdida del Scorpion en 1968 confirmaba que la tecnología nuclear, a pesar de las promesas de invulnerabilidad, no había conquistado al océano. La confianza pública en la capacidad de la Armada para proteger a sus hombres se vio seriamente dañada. Políticamente, el desastre del Scorpion se produjo en un momento de máxima tensión. Los líderes en Washington se enfrentaron de inmediato a la pregunta más peligrosa de la Guerra Fría. ¿Fue esto un accidente o fue un acto hostil soviético? La Marina tenía que investigar, pero tenía que hacerlo en secreto para evitar una escalada de pánico o un conflicto diplomático innecesario con Moscú. Se estableció una junta de investigación para determinar la causa y las circunstancias de la pérdida del Scorpion. Esta junta operó bajo el velo del secreto militar, no solo para proteger la reputación de la Armada, sino para evitar que cualquier detalle operativo del submarino o de la misión cayera en manos soviéticas. El problema era que para investigar a fondo, la Marina necesitaba una prueba física de lo que había sucedido, y esa prueba estaba a más de 3.000 metros de profundidad. Es aquí donde el misterio del Scorpion se cruza con uno de los proyectos de vigilancia más secretos y más importantes de la Guerra Fría: el Sistema de Vigilancia Sonora, o SOSUS, Sound Surveillance System. El SOSUS era una red de hidrófonos gigantes, micrófonos submarinos hipersensibles, colocados secretamente en el fondo del océano en puntos estratégicos de la cuenca del Atlántico y el Pacífico. Esta red, instalada en los años 50 y 60, fue diseñada para un único propósito: escuchar los movimientos de los submarinos soviéticos. Los hidrófonos, conectados a estaciones de procesamiento en tierra mediante kilómetros de cables transoceánicos, podían detectar las sutiles firmas acústicas de las hélices y los reactores nucleares de los buques a miles de kilómetros de distancia. Después de que la búsqueda y rescate del Scorpion fuera cancelada, los oficiales de inteligencia se dirigieron a los analistas de SOSUS. Si un submarino tan grande había sido destruido, habría generado un evento acústico masivo. La tarea de los analistas fue retrospectiva y brutalmente difícil. Tuvieron que revisar meses de grabaciones de un amplio sector del Atlántico, filtrando el ruido de los barcos mercantes, las ballenas y los terremotos submarinos. El Dr. John Craven, el científico jefe de la Marina que luego sería crucial en la localización del submarino, y su equipo finalmente encontraron la aguja en el pajar.
En las grabaciones del Soyuz captadas por una estación en Terranova, identificaron una serie de eventos acústicos violentos cerca de la zona donde se había desviado el Scorpion. El evento se produjo el 22 de mayo, un día después de la última comunicación del submarino. La señal acústica era inconfundible. No era un sonido de explosión superficial, sino una secuencia de ruidos que indicaban una implosión masiva del casco, seguida de una serie de explosiones secundarias. El sonido era tan fuerte que fue captado por varias estaciones Soyuz, lo que permitió triangular su posición. Los análisis iniciales sugirieron que el evento había ocurrido a las 10:03 de la mañana, hora de Greenwich, del 22 de mayo. El hallazgo del Soyuz fue la primera pista sólida, una especie de prueba forense invisible, pero también generó una enorme controversia, no solo sobre la causa, sino sobre la hora. ¿Por qué el Scorpion se hundió el 22 de mayo? Si su última comunicación fue la mañana del 21. Esta diferencia de 24 horas fue un misterio que alimentó teorías conspirativas durante décadas, sugiriendo que el Soyuz había captado otro naufragio o que la Marina estaba ocultando la verdadera secuencia de eventos. Lo más probable, como se concluyó más tarde, era que la estimación inicial de la hora del evento por parte de Soyuz era imperfecta debido a las complejas variables de la propagación del sonido en el océano. Lo que sí era claro, sin embargo, era la naturaleza del sonido. Una catástrofe explosiva que solo podía significar una cosa: el casco de presión del submarino había cedido. Con la confirmación de la violencia del evento, la Junta de Investigación de la Marina tuvo que considerar todas las posibilidades. La presión por una respuesta era intensa. La Guerra Fría exigía una explicación rápida y, si era posible, que mantuviera la moral pública y la superioridad tecnológica de los Estados Unidos. Las tres hipótesis principales se convirtieron en el foco del debate. La primera hipótesis era el fallo catastrófico mecánico o la falla del subsafe. La Armada sabía que el Scorpion tenía un historial de problemas de mantenimiento. La teoría más temida era que el submarino había sufrido una falla similar a la del Thresher. Una falla en una válvula o tubería a gran profundidad podría haber causado una inundación masiva en una sala crítica. Si el mecanismo de parada de emergencia no funcionaba, o si el agua salada entrante cortaba los circuitos eléctricos, el submarino podría haber perdido propulsión y control de profundidad. Una vez que el submarino cayera por debajo de su profundidad de aplastamiento, que para los skipjacks se estimaban aproximadamente 1.500 a 2.000 metros, la implosión sería inevitable y casi instantánea. Esta hipótesis era un recordatorio incómodo de que el programa Subsafe aún no había blindado totalmente a la flota. La segunda hipótesis, la más dramática y políticamente explosiva, era la de un ataque soviético. El Scorpion había sido desviado para interceptar a un grupo de buques de guerra soviéticos que incluían un submarino de ataque. Los enfrentamientos clandestinos no eran raros. Podría haber ocurrido una colisión accidental o intencional. La tesis sugería que el Scorpion podría haber sido detectado y atacado. Incluso una colisión menor podría haber comprometido el casco y provocado el hundimiento. Esta teoría era plausible para muchos en el apogeo de la Guerra Fría, pero la evidencia forense de las grabaciones Soyuz no mostraba un sonido de colisión, sino una implosión. Un ataque hostil era un escenario que habría forzado una confrontación global, por lo que la Marina estaba desesperada por descartarlo. La tercera hipótesis, y la que ganó más tracción técnica, fue la detonación interna de un torpedo. Esta teoría se centraba en el armamento principal del Scorpion, en particular en el torpedo Marco 37 que llevaba a bordo. Existía un fenómeno conocido como hot run o carrera caliente, donde un torpedo, debido a un mal funcionamiento del motor o del sistema de ignición, se activaba accidentalmente mientras aún se encontraba dentro del tubo lanzador. Un torpedo de ese tamaño detonando dentro de la proa de un submarino podría causar daños estructurales inmediatos y masivos, comprometiendo la flotabilidad, inundando el submarino y provocando un rápido hundimiento y colapso. Esta hipótesis tenía un precedente siniestro. La Marina había experimentado fallas en torpedos similares. Además, se sabía que los tubos lanzatorpedos del Scorpion tenían problemas de fugas. Un torpedo activado accidentalmente era una explicación aterradora, pero menos políticamente peligrosa que un ataque soviético. Transfería la culpa de un error operacional a un fallo técnico, lo que era más digerible para el público. Sin una prueba física, la Junta de Investigación estaba estancada. Las familias querían respuestas, el Congreso exigía la verdad y la Unión Soviética observaba cada movimiento de la Marina. La única forma de resolver el misterio y poner fin a las especulaciones era encontrar los restos del USS Scorpion en el fondo del Atlántico. Solo los restos podrían hablar por los 99 hombres.
La tarea de encontrar ese pedazo de metal destrozado en el vasto desierto submarino parecía, en ese momento, completamente imposible. Pero un científico audaz, el Dr. John Craven, estaba a punto de aplicar la lógica matemática más improbable a esta épica cacería. El silencio del USS Scorpion había dejado a la Marina de los Estados Unidos en una encrucijada sin precedentes. La búsqueda inicial de rescate había fracasado. El informe de la red SOSUS había confirmado la fatalidad, pero también había revelado la magnitud del desafío. La implosión del submarino había ocurrido en un área del Atlántico Norte que superaba los 3.000 metros de profundidad. Una zona vasta, inexplorada y sometida a presiones capaces de pulverizar cualquier tecnología que se aventurara en ella. La Junta de Investigación de la Marina necesitaba pruebas. Necesitaba el naufragio. Pero los métodos tradicionales de búsqueda, basados en cuadrículas y sonares de superficie, eran inútiles en el abismo. El océano, a esas profundidades, es un desierto tridimensional. En este momento de desesperación científica y política, entró en escena una figura poco convencional, el Dr. John Craven. Craven era el jefe científico de proyectos especiales de la Oficina de Programas Submarinos de la Armada. No era un capitán ni un almirante, sino un intelectual brillante con una mente matemática formidable y una inclinación por la solución de problemas de ingeniería que desafiaban la lógica. Craven había sido el arquitecto intelectual de los programas de misiles balísticos lanzados desde submarinos y había estado profundamente involucrado en el diseño y la seguridad de la flota nuclear después del desastre del USS Thresher. Cuando el Scorpion se perdió, Craven se encontró al frente de la tarea más desalentadora de su carrera: encontrar un trozo de metal del tamaño de una casa destrozada, a una distancia de 400 millas al suroeste de las Azores. El enfoque de Craven contrastaba con la mentalidad militar tradicional que se basaba en el rastreo sistemático de vastas áreas. Craven entendía que el tiempo era limitado, los recursos eran finitos y el área era sencillamente demasiado grande. Necesitaba una herramienta que pudiera tomar la incertidumbre y convertirla en una predicción. Necesitaba la probabilidad. El método que propuso fue una aplicación sofisticada de la teoría bayesiana de la probabilidad. La búsqueda bayesiana, o inferencia bayesiana, es una técnica matemática que permite actualizar la probabilidad de un evento basándose en nueva evidencia. En el contexto del Scorpion, esto significaba, primero, establecer una probabilidad previa, un mapa tridimensional de la distribución más probable de los restos. Esto se basó en el último avistamiento, la posición de desvío ordenada y el análisis inicial del punto de impacto de las grabaciones SOSUS. Segundo, incorporar la probabilidad condicional o likelihood. Aquí es donde Craven introdujo la información que la Armada ignoraba o consideraba irrelevante. Esto incluía la dirección de las corrientes submarinas profundas, la velocidad terminal de caída del submarino destrozado y el conocimiento íntimo de los puntos débiles y los fallos mecánicos del Scorpion. Por ejemplo, si el submarino se hundió debido a una falla en la popa, como una fuga en el eje de la hélice, era probable que hubiera caído a gran velocidad, y la turbulencia generada por la ruptura del casco habría distorsionado la señal SOSUS en una dirección específica. Si, en cambio, se hundió debido a una detonación en la proa, un torpedo, la distribución de los restos sería diferente. Tercero, calcular la probabilidad posterior, el resultado de combinar la probabilidad previa con la nueva información. Esto generó un nuevo mapa, mucho más preciso, con una zona caliente de búsqueda. El equipo de Craven, que incluía a expertos en oceanografía, acústica y matemáticas, utilizó esta metodología para trazar una cuadrícula de búsqueda radicalmente más pequeña que el área inicialmente barrida por los equipos de rescate. El enfoque bayesiano les obligó a pensar no solo en dónde estaba el submarino, sino en por qué había fallado y cómo se había movido mientras caía. Este proceso matemático, que involucró el uso de simulaciones de caída libre y modelos de corrientes oceánicas profundas, tomó meses de trabajo secreto y riguroso. La mayoría de los oficiales de la Marina, acostumbrados a la navegación tradicional, veían con escepticismo el método de Craven, considerándolo demasiado académico o incluso pseudocientífico. Sin embargo, no tenían otra alternativa viable. Craven logró convencer a los mandos de que sus probabilidades, aunque complejas, eran la única esperanza real. La ciencia del fondo marino requería más que simples cálculos. Requería la tecnología para descender a ese nuevo y peligroso mundo. La información fragmentada que el equipo de Craven transformó en la zona de búsqueda más probable incluía la corrección del análisis inicial del SOSUS. Los cálculos más finos sugirieron que la hora de la implosión era en realidad mucho más cercana a la última comunicación del 21 de mayo,
lo que eliminaba la necesidad de explicar las 24 horas de silencio y hacía más coherente la narrativa del hundimiento. La firma acústica indicaba que el Scorpion se había hundido rápidamente, perdiendo la integridad del casco a profundidades extremas. Una vez que el algoritmo de Craven generó el mapa de probabilidad, la Armada desplegó su principal buque de investigación oceanográfica, el USNS Mizar. El Mizar no era un buque de guerra, era un barco especializado, diseñado para la cartografía submarina, equipado con algunos de los sistemas de rastreo más sensibles jamás desarrollados. Su misión era remolcar un conjunto de instrumentos a través de la zona caliente definida por Craven. El equipo de búsqueda dependía de 3 tecnologías clave. En primer lugar, un sonar de barrido lateral de gran profundidad. Este dispositivo era remolcado a muy baja velocidad, a cientos de metros sobre el fondo marino. Proyectaba pulsos de sonido lateralmente y captaba los ecos, creando una imagen acústica de las características del fondo. El objetivo no era encontrar el Scorpion completo, sino la masa metálica dispersa de su casco colapsado. En segundo lugar, se utilizaban magnetómetros. Estos instrumentos medían las perturbaciones en el campo magnético de la Tierra. Un objeto metálico tan grande como un submarino, incluso uno destrozado, generaría una anomalía magnética detectable, una especie de huella digital de hierro y acero que contrastaría con la roca basáltica del fondo marino. Y en tercer lugar, la herramienta de verificación definitiva, una cámara de arrastre llamada FIS. Esta era una cápsula pesada y ultra resistente que contenía cámaras fotográficas de alta resolución con flashes potentes. El FIS se bajaba lentamente a la profundidad de los restos. Operaba en la oscuridad total, tomando fotografías a intervalos regulares mientras era arrastrado a través de las cuadrículas de búsqueda más prometedoras. El Mizar, con su equipo de científicos y marineros, pasó semanas navegando a ciegas a través de los desolados fondos marinos del Atlántico. La búsqueda era tediosa y exigía una precisión milimétrica. A 3.000 metros de profundidad, un pequeño error de navegación en la superficie podía significar que el sonar remolcado errara la trayectoria por kilómetros en el fondo. El equipo navegó, analizó datos y luchó contra la fatiga. Cada pico en el sonar, cada fluctuación en el magnetómetro tenía que ser registrado y analizado. La atmósfera a bordo del Mizar era de tensión silenciosa, sabiendo que estaban buscando la tumba de 99 hombres en un área que cubría miles de kilómetros cuadrados. Se acercaban al límite de su capacidad y de sus reservas. A finales de octubre de 1968, después de meses de búsqueda en el área general de las Azores, y con la esperanza menguando, el equipo de Craven se estaba preparando para admitir una derrota temporal, tal vez planificando una nueva expedición para el año siguiente. Pero el 28 de octubre, la paciencia matemática del Dr. Craven dio sus frutos. El sonar remolcado del Mizar captó una fuerte anomalía acústica en el fondo. El equipo se detuvo y desplegó el magnetómetro. La aguja se disparó. Una perturbación masiva de metal ferroso estaba en la posición que la matemática bayesiana de Craven había predicho, a una distancia de aproximadamente 400 millas al suroeste de las Azores y a una profundidad de 3.000 metros. La localización de los restos fue un triunfo de la ciencia sobre la casualidad. La ubicación coincidía casi perfectamente con las predicciones de Craven, validando su enfoque no ortodoxo. Sin perder un minuto, el equipo se preparó para la etapa crucial y final de la misión: el despliegue del FIS, la cámara fotográfica remolcada, para obtener la confirmación visual irrefutable. La nave tuvo que maniobrar lentamente durante horas, bajando los kilómetros de cable necesarios para depositar la cámara en la vecindad inmediata del naufragio. Finalmente, el FIS comenzó su lenta y metódica travesía sobre el fondo marino. Cuando los primeros rollos de película fotográfica fueron recuperados y procesados a bordo del Mizar, la tensión se hizo palpable. El revelado de las imágenes fue un proceso lento y casi sagrado. Las primeras fotografías del fondo marino confirmaron la terrible verdad. Lo que las lentes del FIS capturaron fue una escena de devastación absoluta. El USS Scorpion no se había hundido lentamente, había sido destrozado por fuerzas incomprensibles. Las fotos revelaron un campo de escombros de metal retorcido, con la proa y la popa del submarino separadas por una distancia de más de 300 metros, evidenciando la violencia de la ruptura del casco. Una imagen en particular fue la más impactante y confirmatoria: la fotografía del cono de vela o torre de mando del submarino. La estructura de la vela, que normalmente alberga el periscopio y los mástiles de radio, estaba totalmente rota y doblada, con grandes agujeros en su superficie. La imagen mostraba una devastación que solo podía ser el resultado de una implosión masiva del casco.
El acero de alta resistencia se había doblado y desgarrado como si fuera papel. Las primeras imágenes revelaron varios hallazgos cruciales para la Junta de Investigación. Primero, confirmaron la profundidad extrema y la implosión. La forma en que el acero se había deformado indicaba que el casco de presión había colapsado violentamente a su profundidad de aplastamiento, que probablemente fue de unos 1500 metros, antes de seguir cayendo al fondo. Segundo, la separación entre la proa y la popa. Esto sugería que la implosión no fue un evento único y gradual, sino una secuencia rápida de fallas que culminó con la ruptura del submarino en dos secciones principales. Tercero, y lo más relevante para la Junta, la destrucción se concentró en el centro del submarino, donde se encontraba el reactor y la sala de control, pero las imágenes iniciales también mostraban daños severos en la proa. La proa, la sección donde se alojaban los tubos lanzatorpedos, estaba particularmente dañada. Esta observación alimentó inmediatamente la hipótesis de la detonación interna del torpedo. Si un torpedo hubiera explotado en el tubo, habría causado un daño inmediato a la proa, obligando al submarino a descender rápidamente, lo que lo habría llevado a profundidad de aplastamiento y al colapso final. Las fotografías eran mudas, pero su testimonio era irrefutable. El misterio de la ubicación había sido resuelto gracias a la audacia matemática de John Craven, pero el enigma de la causa del hundimiento apenas comenzaba. La Armada ahora tenía que tomar estas pruebas físicas, un naufragio destrozado y disperso, y reconstruir la secuencia de eventos que mataron a 99 hombres y silenciaron a un gigante nuclear. El siguiente capítulo se centraría en el análisis forense de estas ruinas submarinas. Los restos del USS Scorpion yacían a 3000 metros bajo la superficie del Atlántico, una tumba de metal disperso y retorcido. Para la Marina de los Estados Unidos, aquel sitio no era simplemente un naufragio, sino la escena de un crimen de proporciones épicas. Después del descubrimiento triunfal por parte del equipo del Dr. John Craven, la misión cambió. De la búsqueda pasó a la investigación forense. El objetivo principal era desentrañar la causa de la pérdida del submarino, el destino final de 99 almas. Los científicos a bordo del USNS Mizar y otros buques de investigación se enfrentaron a un desafío sin parangón en la historia de la Guerra Fría: analizar restos metálicos bajo la oscuridad y la presión de un abismo que, hasta entonces, se consideraba inalcanzable. El naufragio del Scorpion era un testigo silencioso de una violencia catastrófica. Las fotografías y los datos de sonar tomados por la cámara remolcada FIS y otros vehículos submarinos remotos o RV revelaron la distribución de los restos. La nave se había partido en dos secciones principales, la proa y la popa, separadas por una distancia de más de 300 metros sobre el fondo marino. La sección de la popa, que contenía el compartimento del reactor nuclear, se había hundido aproximadamente a 87 metros de distancia del compartimento principal del motor. La proa, que albergaba el compartimento de torpedos y las baterías, era una masa destrozada que se encontraba, sorprendentemente, en una posición parcialmente vertical, como si el impacto inicial no hubiera sido suficiente para aplastarla completamente, sino para desgarrarla. El análisis de la deformación de estas secciones proporcionó a los ingenieros la evidencia crucial sobre la cronología de la destrucción. La proa y la popa estaban deformadas de manera diferente, pero ambas presentaban el sello inconfundible del colapso del casco. La evidencia demostró que el Scorpion había excedido su profundidad de aplastamiento o cross depths. Los cálculos indicaban que esto debió ocurrir a cerca de 1500 metros de profundidad, un punto donde la presión hidrostática del océano se vuelve tan inmensa que comprime el casco de acero como si fuera una lata de refresco. La implosión fue instantánea y total, liberando una energía masiva que fue la que la red SOSUS había captado. La distribución de los restos sugería que el submarino no se hundió simplemente intacto y se aplastó a tocar el fondo, sino que la implosión lo destrozó en el viaje de caída libre. El casco colapsó y las dos grandes piezas se separaron, girando y cayendo de forma independiente, lo que explicaba la distancia de más de 300 metros entre ellas. El campo de escombros circundante, que se extendía a lo largo de kilómetros, era la evidencia de la fuerza del colapso, que había esparcido equipo interno, tuberías y cientos de miles de fragmentos de metal. Pero el análisis forense se centró en la proa. Los expertos de la Marina examinaron las fotografías en busca de un punto de origen para la fatalidad. El daño más significativo y revelador se encontró en la sección de torpedos. Había una gran abertura, una especie de agujero de salida, en la proa que apuntaba hacia afuera, lo que contrastaba con la deformación uniforme que se esperaría de una simple implosión. Este agujero se interpretó como la evidencia de una detonación interna que ocurrió antes o durante la fase de hundimiento.
Con la certeza de que el submarino había sido destrozado por una fuerza interna antes de la implosión, la Junta de Investigación se enfocó en la única arma capaz de generar tal destrucción: un torpedo. La teoría más plausible y, finalmente, la que se convirtió en la explicación oficial, fue la del torpedo de carrera caliente o Hot Run Torpedo. El Scorpion transportaba un arsenal que incluía los torpedos Marco 37 y Marco 45. El foco recayó en el primero, el torpedo Marco 37, un arma que utilizaba un propelente químico a base de combustible que ardía para impulsar el torpedo bajo el agua. La secuencia de un torpedo de carrera caliente se desarrolla así. En primer lugar, un torpedo, por fallo mecánico o un golpe, se activa dentro de su tubo lanzador. Esto significa que el motor del torpedo comienza a funcionar o a correr. Este funcionamiento interno genera un calor intenso dentro del tubo, calentando el casco del submarino circundante. En segundo lugar, si el torpedo no puede ser expulsado y continúa corriendo, la presión y el calor interno en el compartimento de torpedos aumentan peligrosamente. El submarino está en una emergencia inmediata. Debe expulsar el torpedo fallido o sumergirse rápidamente para enfriarlo, aunque esto último puede ser fatal si el daño ya es significativo. En el caso del Scorpion, la teoría postula que un torpedo Marco 37 experimentó una carrera caliente que no pudo ser resuelta. El calor del torpedo encendido pudo haber provocado una explosión de la ojiva, o el aumento de la temperatura y la presión pudieron haber causado una reacción en cadena que activó el sistema de combate. El efecto de esta detonación dentro de la proa habría sido inmediato y catastrófico. Una explosión en el compartimento de torpedos no necesariamente habría destruido el submarino de inmediato, pero habría comprometido gravemente su estanqueidad. Esto habría causado una inundación masiva en la proa, obligando al submarino a descender en picada incontrolable hacia la oscuridad. Al superar la profundidad de 1500 metros, el daño de la proa actuó como un punto de debilidad y el casco entero implosionó violentamente. Esta hipótesis se ajustaba a dos hechos clave: la señal de implosión en el SOSUS y el daño de salida encontrado en las fotografías de la proa. A pesar de que el torpedo de carrera caliente se impuso como la explicación más sólida, existieron otras teorías que alimentaron el debate, especialmente entre los ingenieros y los teóricos del diseño naval. La principal de estas teorías alternativas se centró en la falla del sistema de gestión de residuos. El Scorpion era un submarino complejo. Al igual que otros sumergibles de propulsión nuclear de su época, utilizaba un sistema de eliminación de residuos que incluía una válvula llamada válvula de sumidero o Trash Disposal Unit, TDU. Esta válvula, que abría un pequeño portal en el casco para expulsar la basura del submarino, había sido una fuente conocida de problemas en la flota. La teoría del sumidero propone que la válvula falló o se atascó en posición abierta. En el caso de que la válvula fallara, o que un marino cometiera un error crítico en el manejo de los mandos, el resultado habría sido una inundación inmediata y masiva en el compartimento donde se ubicaba la sala de torpedos, pues la proa era la zona más vulnerable a este tipo de fallas. Si una cantidad suficiente de agua de mar fría hubiera inundado el compartimento de torpedos a gran velocidad, el resultado habría sido una pérdida crítica de la flotabilidad y un repentino cambio de peso hacia la proa, forzando al submarino a un ángulo de inmersión fatal. Los marineros habrían perdido el control del submarino, que se hundiría hasta alcanzar su profundidad de aplastamiento, donde se habría producido la implosión captada por el SOSUS. El debate entre el torpedo caliente y la falla de la válvula de sumidero se centró en la secuencia exacta y en la necesidad de una detonación. Los partidarios de la detonación argumentaban que el daño de la proa era demasiado grande para ser causado solo por una inundación. Además, la señal SOSUS sugirió dos eventos: la implosión, ligeramente antes, una pequeña explosión que podría haber sido la detonación de la ojiva del torpedo. Los partidarios de la falla de la válvula argumentaban que el submarino tenía problemas crónicos de mantenimiento. Creían que la inundación masiva causada por la válvula de sumidero fue el evento iniciador, y que cualquier explosión posterior podría haber sido secundaria, causada por el colapso de las baterías en el compartimento inundado. Lo que unía ambas teorías era la rapidez con la que el evento ocurrió. Las tripulaciones de submarinos estaban entrenadas para reaccionar a la inestabilidad en cuestión de segundos, pero la falta de cualquier mensaje o señal de emergencia en las últimas 45 horas sugería que el evento inicial fue tan rápido o tan catastrófico que no dejó tiempo a los marineros para reaccionar, sellar compartimentos o enviar un mensaje. El hundimiento fue repentino e irresoluble. El 29 de enero de 1969, la Junta de Investigación de la Marina de los Estados Unidos publicó su conclusión oficial, un documento que sigue siendo objeto de un intenso escrutinio. La Junta de Investigación, compuesta por 9 altos oficiales de la Marina,
Pasó meses analizando la evidencia del SOSUS, el conocimiento de los defectos del submarino y las imágenes de los restos. Su tarea era determinar si la Marina o la tripulación eran culpables o si se trataba simplemente de un accidente. La conclusión de la Junta, contenida en un informe de 6 volúmenes, fue deliberadamente ambigua. La determinación oficial fue que la causa de la pérdida del USS Scorpion no puede ser determinada de forma concluyente en base a la evidencia disponible. Sin embargo, la Junta llegó a una conclusión sobre la secuencia de eventos más probable. Determinaron que la causa más probable de la pérdida fue la detonación de un arma a bordo. Esta frase elíptica, que evitó nombrar directamente la causa inicial de la detonación, se convirtió en la piedra angular de la explicación oficial. Al señalar una detonación interna, la Marina de los Estados Unidos protegía la integridad de la estructura del submarino y sus diseños, desviando la culpa hacia un fallo en el arsenal o la manipulación a bordo, aunque ninguna de las dos conclusiones fue probada de forma irrefutable. Esta ambigüedad dejó la puerta abierta a la especulación. Si bien la detonación de un torpedo, el torpedo de carrera caliente, se asumió como la teoría más plausible, la Junta no pudo probar. Primero, la causa de la carrera caliente, error humano, fallo mecánico o el impacto de un objeto externo. Segundo, la secuencia exacta de los acontecimientos que condujeron a la pérdida del control. El informe fue profundamente insatisfactorio para las familias de los marineros y para una parte de la comunidad naval. Al no proporcionar una conclusión definitiva, la Junta no ofreció el cierre total, en cambio, permitió que el misterio perdurara. La ambigüedad era el precio de evitar que se culpara directamente a la tripulación o a la Marina por defectos de diseño o fallos de mantenimiento. El tema de la responsabilidad. Más allá de la secuencia de explosión o inundación, el drama del Scorpion plantea la pregunta más incómoda. ¿Estaba el submarino en condiciones de navegar? El Scorpion había acumulado una larga lista de problemas de mantenimiento conocidos antes de su último viaje. Entre los defectos más notorios se encontraban fugas crónicas de aceite. El submarino sufría de fugas de aceite en el eje de la hélice de popa, un problema que requería costosas y complejas reparaciones en el dique seco. Averías en válvulas. Además de la posible falla de la válvula de sumidero, otros sistemas de válvulas se habían atascado o funcionado mal en los meses previos. Problemas de baterías. El submarino tenía problemas intermitentes en el sistema de baterías que alimentaba los torpedos y otros equipos esenciales. Los críticos del informe oficial argumentaron que el Scorpion no debió haber sido enviado a patrullar con una lista tan extensa de reparaciones pendientes. La nave estaba programada para entrar en el dique seco para una revisión mayor en los meses posteriores a su patrulla. Sin embargo, la realidad de la Guerra Fría ejercía una presión implacable sobre la flota de submarinos. La necesidad de mantener la presencia en el Atlántico Norte, de seguir los movimientos navales soviéticos y de proyectar poder, superaba a menudo las preocupaciones de mantenimiento. Cada submarino nuclear era un activo invaluable. El Scorpion fue empujado a una última patrulla crítica, una misión de seguimiento de los movimientos navales soviéticos en el Atlántico. La presión para operar al límite de su capacidad, con un mantenimiento aplazado, pudo haber creado las condiciones para que un fallo menor, ya fuera un torpedo defectuoso o una válvula atascada, se convirtiera en una catástrofe total. La Marina, al declarar la pérdida como una detonación interna, evitó confrontar el tema de si la negligencia en el mantenimiento o la presión operativa habían contribuido a la tragedia. El informe se centró en el qué y el cómo de la destrucción final, pero eludió la cuestión fundamental del por qué el submarino estaba en el mar en esas condiciones. El misterio del USS Scorpion sigue siendo uno de los 3 grandes enigmas navales de los Estados Unidos. Aunque la Marina cerró el caso con una conclusión ambigua, para muchos, la verdad se encuentra en la intersección de la probabilidad matemática del Dr. Craven, la violencia de la implosión y la cruda realidad de una nave con fallos crónicos, enviada a una misión peligrosa bajo el peso de la confrontación global. La pérdida del USS Scorpion, ocurrida 5 años después de la del USS Thresher, no fue simplemente un accidente naval. Fue un punto de inflexión brutal que forzó a la Marina de los Estados Unidos a confrontar la verdad incómoda de la era atómica, el costo de la disuasión nuclear y la fragilidad de su tecnología. Mientras que la pérdida del Thresher en 1963 había iniciado el programa SubSafe, la desaparición del Scorpion en 1968 expuso las fallas críticas de la implementación de ese programa. El Scorpion demostró que la promesa de seguridad y fiabilidad aún no se había cumplido. El legado más tangible y costoso del naufragio del Scorpion fue la revisión y la aplicación masiva del programa SubSafe. Inicialmente,
SubSafe había sido concebido como un conjunto de mejoras de diseño y procedimientos, pero su adopción había sido lenta y, en algunos casos, voluntaria. Tras el segundo desastre de un submarino nuclear en 5 años, la Marina se vio obligada a actuar con una urgencia que no había demostrado antes. El Scorpion se convirtió en el catalizador de una inversión de miles de millones de dólares. El programa SubSafe pasó de ser una recomendación a un mandato. Su principio fundamental era garantizar la integridad del casco presurizado y la capacidad de supervivencia del submarino en cualquier condición. Esto se tradujo en 5 áreas de enfoque principales, que se implementaron en toda la flota de submarinos de ataque y balísticos. El primer pilar fue control de inundaciones y el diseño de los sistemas de penetración del casco. Cada válvula, cada tubería y cada conducto que atravesaba el casco presurizado tuvo que ser rediseñado, reemplazado o certificado de forma independiente. Las válvulas de mar que fallaron, como la supuestamente involucrada en la hipótesis del sumidero del Scorpion, fueron sustituidas por modelos con doble o triple redundancia y sistemas de cierre a prueba de fallos. Los ingenieros se obsesionaron con la fiabilidad de las juntas y los sellos. El segundo pilar fue la metalurgia y la soldadura. La investigación de ambos naufragios había señalado la posibilidad de fallos estructurales en las soldaduras bajo estrés extremo. La Marina impuso estándares de soldadura de calidad de vuelo espacial para cada submarino. Esto significaba que cada junta estructural era inspeccionada con rayos X y ultrasonido y cada soldador debía pasar una certificación rigurosa. El tercer pilar se centró en los sistemas de propulsión y manejo de emergencias. Se diseñaron sistemas de energía auxiliar más robustos y procedimientos estandarizados para lidiar con emergencias de incendio o inundación, garantizando que la tripulación tuviera la máxima cantidad de tiempo para reaccionar ante una crisis. El cuarto pilar se aplicó directamente a las armas a bordo. La teoría del torpedo de carrera caliente puso de relieve los peligros inherentes de transportar armas con ojivas explosivas y nucleares. Esto llevó a mejoras en el diseño de los torpedos, implementando mecanismos de seguridad que imposibilitaban la activación no intencionada dentro del tubo de lanzamiento. Además, los procedimientos de manejo y almacenamiento de municiones se hicieron infinitamente más estrictos. El quinto pilar fue la revisión de los procedimientos de mantenimiento y el entrenamiento. El historial del Scorpion, plagado de problemas de fugas y reparaciones aplazadas, se convirtió en un caso de estudio. La Marina ya no permitía que los submarinos partieran en patrulla con listas de defectos de categoría 1 o categoría 2 pendientes. La seguridad se antepuso a la disponibilidad operativa. El coste de esta revisión fue astronómico, pero la inversión valió la pena. La transformación del programa SubSafe en un mandato de seguridad nuclear a gran escala es el mayor legado del Scorpion. Desde 1968, ningún submarino nuclear de la Marina de los Estados Unidos se ha perdido en el mar, un testimonio silencioso del sacrificio de las 227 almas perdidas en los 2 desastres. La tumba del USS Scorpion se encuentra a más de 3.000 metros de profundidad, un sitio clasificado y vigilado en el Atlántico. A diferencia de un naufragio convencional, el Scorpion contiene en sus entrañas 2 desafíos ambientales de proporciones titánicas: el reactor nuclear y los 2 torpedos Marco 45 que portaban ojivas nucleares. El naufragio se convirtió, de facto, en una instalación de almacenamiento de residuos nucleares de ultraprofundidad. Los riesgos ambientales son un tema de vigilancia a largo plazo. La Marina de los Estados Unidos, bajo el mando del jefe de operaciones navales, tiene un protocolo continuo para monitorear el sitio. El principal riesgo medioambiental es la liberación de material radiactivo del reactor. Afortunadamente, los submarinos nucleares están diseñados con múltiples capas de contención. El reactor del Scorpion se encuentra en la sección de popa, que aunque implosionó, gran parte del material radiactivo más peligroso está contenido en el núcleo de combustible de uranio. La Marina ha determinado que la inmensa presión y la baja temperatura del fondo marino actúan como una barrera natural. La corrosión del acero es extremadamente lenta en ese ambiente anóxico y frío. El protocolo de vigilancia implica el uso periódico de vehículos operados a distancia para tomar muestras de agua y sedimentos cerca del naufragio. Estas muestras se analizan meticulosamente en busca de niveles anormales de cesio 137, cobalto 60 o estroncio 90, que son los subproductos de fisión más comunes. Décadas de vigilancia han confirmado, hasta ahora, que la liberación de radiación ha sido mínima, contenida y dispersada de manera segura por las vastas corrientes oceánicas. El segundo riesgo lo representan los 2 torpedos nucleares. Aunque la ojiva nuclear no puede detonar en el sentido explosivo de una bomba nuclear sin su secuencia de armado completa,
Existe la posibilidad de que el material fisionable, el plutonio y el uranio enriquecido, se libere si los contenedores se corroen. Al igual que con el reactor, los expertos militares y ambientales han concluido que la profundidad y el lento ritmo de la corrosión de metal en el lecho marino garantizan que cualquier liberación será gradual y dispersa, posponiendo cualquier riesgo significativo por un periodo estimado de cientos o incluso miles de años. La ubicación del Scorpion sigue siendo un secreto militar celosamente guardado, clasificado para proteger la integridad del sitio y para evitar que cazadores de tesoros o potencias hostiles intenten recuperarlo o interferir con la evidencia. Es un lugar de descanso final que se rige por leyes internacionales de tumba de guerra y protocolos nucleares de la más alta seguridad. El USS Scorpion no es un naufragio cualquiera, es una tumba de guerra oficial. Su designación como tal subraya la naturaleza de su pérdida. Los 99 hombres a bordo murieron en el cumplimiento del deber durante la Guerra Fría, un conflicto silencioso y sin frentes de batalla, pero no menos mortal. El duelo de las familias de los 99 marineros fue doblemente doloroso. En primer lugar, perdieron a sus seres queridos en un instante catastrófico e inimaginable. En segundo lugar, no hubo restos ni funerales a los que asistir, solo un vacío inexplicable. La ambigüedad del informe oficial y el secretismo militar que rodeaba al submarino nuclear solo intensificaron la sensación de injusticia y la falta de cierre. La conmemoración se convirtió en un acto vital de sanación y recuerdo. El principal monumento a la tripulación del Scorpion se encuentra en el Cementerio Nacional de Arlington, una placa de bronce con los 99 nombres grabados, que sirve como punto de peregrinación para las familias. El monumento a la Fuerza de Submarinos en la base naval de Norfolk, Virginia, también dedica un espacio central al Scorpion, donde los nombres son recordados anualmente. Cada año, el 22 de mayo, la fecha de su pérdida, la comunidad de submarinistas y las familias celebran ceremonias silenciosas. La importancia de estas conmemoraciones es preservar los nombres de esos 99 hombres, asegurándose de que el legado de su sacrificio no se pierda en el torrente de la historia. Para sus hijos y nietos, el conocimiento de que su ser querido murió en el abismo del Atlántico por el servicio a su nación es el único consuelo posible. El Scorpion permanece en el fondo, pero su recuerdo navega con honor en la superficie. A partir de los años 90 y principios de los 2000, la tecnología permitió realizar nuevas expediciones a la tumba del Scorpion, ofreciendo la oportunidad de validar o refutar el análisis forense original realizado por el Dr. John Craven y su equipo, que se basó en fotografías de baja resolución y datos acústicos. Las expediciones modernas, a menudo con fines documentales o de investigación, utilizaron vehículos operados a distancia o ROVs de última generación, equipados con cámaras de alta definición y zona de barrido lateral multi-AF. Las imágenes obtenidas en estas inmersiones, a más de 3.000 metros, fueron incomparablemente más detalladas que las originales. Estas nuevas imágenes confirmaron espectacularmente las teorías iniciales. La proa y la popa estaban separadas por la distancia de 300 metros que se había estimado. El análisis de la popa destrozada mostró el fenómeno de telescopado de los anillos de refuerzo del casco, la prueba irrefutable de la implosión a la profundidad de aplastamiento. Es decir, las secciones cilíndricas del casco se habían comprimido unas dentro de otras como un telescopio plegable por la inmensa presión. Más importante aún, las imágenes de la proa validaron la hipótesis de una detonación interna. El daño era asimétrico y apuntaba hacia afuera, con grandes trozos de metal doblados hacia el exterior, lo que solo podía haber sido causado por una explosión dentro del compartimento de torpedos. Este examen visual moderno proporcionó el cierre físico. El análisis forense de la Marina, aunque ambiguo en sus conclusiones públicas, fue asombrosamente preciso en su evaluación de la destrucción física. El trabajo de John Craven, basado en las leyes de la física y la estadística, fue reivindicado 3 décadas después por la tecnología de vídeo de alta definición. La historia del USS Scorpion es un epílogo a la historia del Thresher. Ambos naufragios son monumentos a la ingeniería del riesgo en la era nuclear. Reflejan el costo humano oculto de la Guerra Fría, un conflicto librado no con ejércitos en tierra, sino con tecnología, miedo y silencio en las profundidades inexploradas del océano. El sacrificio de los 99 marineros del Scorpion, junto con los del Thresher, es un recordatorio de que la disuasión se pagó con vidas humanas, perdidas no en batalla, sino a merced de fallos mecánicos y presiones operativas. Ellos se unieron a sus camaradas en el abismo, asegurando con su pérdida que el resto de la flota navegaría más segura. Su memoria es el ancla de la seguridad naval moderna. El informe oficial de la Marina sobre el USS Scorpion cerró el caso con una ambigüedad calculada. Al dictaminar que la causa más probable fue la detonación de un arma a bordo,
Pero sin especificar el detonante inicial, la Marina de los Estados Unidos se aseguró de que el misterio perdurara. Pero en el oscuro mundo de la inteligencia, la Guerra Fría nunca permitía respuestas simples. El Scorpion no era solo un submarino hundido. Era un peón en un juego global, y su pérdida alimentó algunas de las teorías de conspiración más persistentes y perturbadoras de la historia naval. La teoría alternativa más dramática y popular entre aquellos que desconfiaban de la versión oficial apuntó directamente hacia la Unión Soviética. En el punto álgido de la confrontación naval, la idea de que el Scorpion fue víctima de un ataque soviético resonó profundamente en el pensamiento paranoico de la época. Esta teoría tiene sus raíces en un rumor persistente dentro de la comunidad de submarinistas, la posibilidad de que el Scorpion estuviera involucrado en un incidente secreto, posiblemente una colisión, con un submarino soviético semanas o meses antes de su desaparición final. Los submarinos estadounidenses y soviéticos jugaban constantemente al gato y el ratón en las profundidades. Se acechaban mutuamente, a menudo navegando a distancias peligrosamente cercanas. Una colisión accidental entre un submarino de ataque estadounidense y un sumergible soviético, que dejara la nave estadounidense cojeando pero a flote, no era un escenario descabellado. Según la teoría de la conspiración, esta colisión anterior podría haber exacerbado los problemas de mantenimiento ya conocidos del Scorpion, contribuyendo a las fugas de aceite de la hélice y otros defectos estructurales. El submarino, ya comprometido, habría sido enviado a su última patrulla como una misión de reconocimiento de alto riesgo a pesar de sus fallas, una decisión impulsada por la necesidad de demostrar que la flota estaba totalmente operativa. La versión más oscura de esta teoría, sin embargo, sostiene que la pérdida del Scorpion fue un acto de represalia directa. Los defensores de esta idea apuntan al destino del submarino de misiles balísticos soviético K-129, que se hundió en el Pacífico en marzo de 1968, solo 2 meses antes que el Scorpion. Aunque la causa oficial del hundimiento del K-129 nunca se determinó públicamente, el hecho de que 2 superpotencias perdieran submarinos de manera catastrófica en un periodo tan corto desató la especulación de un intercambio secreto y mortal. La teoría del ataque postula que la Unión Soviética, al ver su propio submarino hundido, posiblemente por una acción estadounidense no reconocida o accidental, esperó su oportunidad. Un submarino soviético, que ya estaba siguiendo al Scorpion, habría disparado un torpedo, o lo habría embestido intencionalmente, hundiendo la nave estadounidense como una venganza silenciosa e innegable. La proximidad del Scorpion a las Islas Canarias, donde supuestamente estaba realizando una misión de espionaje en las aguas de la base naval soviética de Gremika, se utiliza como prueba de su presencia en una zona de alta tensión. Los oficiales de inteligencia rusos, años después, negaron rotundamente la participación soviética. Sin embargo, el secreto total que rodeó la pérdida del K-129 y el esfuerzo extraordinario de la Agencia Central de Inteligencia para recuperarlo, conocido como Proyecto Azorian, demostraron que el juego de sombras en el que operaban los submarinos nucleares era mucho más oscuro de lo que el público podía imaginar. La posibilidad de un duelo de torpedos entre las superpotencias, que culminó con la muerte de casi 150 hombres en 2 océanos diferentes, sigue siendo una leyenda naval que se niega a morir. La verdad más fría y científicamente impresionante del naufragio del Scorpion reside en los datos acústicos grabados por el sistema SOSUS o Sistema de Vigilancia Submarina. Esta red masiva de hidrófonos, colocada secretamente en el fondo del océano por los Estados Unidos, estaba diseñada para escuchar el rugido de los submarinos soviéticos. En cambio, captó la voz de la muerte del Scorpion. El análisis detallado de la firma acústica del Scorpion es donde la ciencia forense alcanzó cotas impresionantes. Los expertos, en particular el analista naval Bruce Roulet, identificaron una secuencia de 2 eventos acústicos distintos, separados por un lapso de tiempo de aproximadamente 93 segundos. Estos 2 estallidos se conocen como la firma de 2 picos o two-pop signature. El primer estallido fue pequeño, relativamente débil, y se interpretó como una explosión interna localizada. Podría haber sido la detonación de la ojiva de un torpedo o la ruptura de alguna tubería importante. Lo que se indicaba era el inicio de la catástrofe. El segundo estallido fue de una magnitud de energía incomparablemente mayor, un sonido sísmico que viajó por el fondo del océano. Este segundo pico era la firma inconfundible de la implosión catastrófica del casco del submarino. La onda de choque de la compresión del casco por la presión hidrostática generó una energía acústica equivalente a la detonación de varias toneladas de dinamita. La genialidad del análisis residía en la medición precisa del tiempo entre los 2 estallidos. La velocidad de la caída libre de un cuerpo pesado en el océano es una constante física. Al saber que el primer evento ocurrió cerca de la superficie,
o al menos a una profundidad donde el casco aún no había fallado, y que la implosión ocurrió a la profundidad de aplastamiento, estimada en 1500 metros, los analistas pudieron calcular la trayectoria y el tiempo de caída. Los 93 segundos entre el estallido inicial y la implosión final se correlacionaban perfectamente con el tiempo que le tomaría a un submarino inundado y hundiéndose descender desde una profundidad manejable hasta la profundidad crítica de 1500 metros. Este dato, conocido como el análisis de tiempo de tránsito, se convirtió en la prueba reina de que el submarino se hundió incontrolablemente durante ese periodo de tiempo, incapaz de detener su inmersión. Esta evidencia acústica desmantela teorías de ataque instantáneo por torpedos externos, pues si un torpedo soviético hubiera hundido al Scorpion, el primer y el segundo estallido habrían sido casi simultáneos, lo que no fue el caso. La secuencia demostró que el submarino luchó por sobrevivir, aunque solo fuera por 93 segundos, mientras caía al abismo. Mientras la Marina se concentraba en la teoría del torpedo de carrera caliente, una falla del armamento que era más fácil de controlar y encubrir que un defecto de diseño, la comunidad naval seguía obsesionada con la posibilidad de una falla mecánica simple pero fatal, la ya mencionada válvula de sumidero o Trasdisposal Unit. Esta unidad era un sistema ingenioso y a la vez aterrador. Un pequeño portal en el casco del submarino diseñado para expulsar la basura del barco al mar sin que el agua inundara el interior. El sistema era un conjunto de esclusas dobles. La primera esclusa abría la barrera interior para recibir la basura. Luego se cerraba y solo entonces se abría la esclusa exterior al mar. El fallo de la esclusa, o un error en la secuencia de operación por parte de un miembro de la tripulación, podía llevar a que ambas esclusas estuvieran abiertas simultáneamente. El riesgo se incrementaba en el Scorpion debido a su historial de problemas de mantenimiento. La teoría de la válvula de sumidero sugiere que el sellado de la esclusa exterior falló en un momento de inmersión profunda, o que un marinero cometió un error catastrófico. La presión a cientos de metros de profundidad es tan brutal que si esa válvula se abriera, el agua no entraría, sino que dispararía hacia el compartimento interior como un chorro de alta presión, inundando la proa en cuestión de segundos. Lo que hace a esta teoría tan poderosa es el rumor, nunca confirmado, de que un miembro de la tripulación en la sala de torpedos estaba realizando una operación de eliminación de basura cuando ocurrió el accidente. Una inundación masiva en la proa causaría una pérdida de control de profundidad inmediata y obligaría al submarino a un ángulo de inmersión irrecuperable. Los hombres que lucharon en los 93 segundos antes de la implosión no estarían combatiendo un torpedo incendiado, sino una inundación torrencial de agua helada, mientras su barco se precipitaba al vacío. Esta explicación simple, que culpa a un defecto de diseño y un error potencial de la tripulación, fue vista por muchos como la verdad más verosímil y la razón por la cual la Marina prefirió la teoría más compleja y clasificable del torpedo de carrera caliente. Culpar a un torpedo defectuoso era una falla tecnológica aislada. Culpar a una válvula de sumidero era una falla de diseño que comprometía a toda la flota de submarinos de esa clase. Los restos físicos del Scorpion, aunque catastróficamente destruidos, ofrecieron una serie de curiosidades que desafían el sentido común y alimentan la especulación. El área más debatida es la sección de la proa, donde se ubicaba la sala de torpedos. Cuando los fotógrafos submarinos obtuvieron las primeras imágenes de la proa, notaron que la sección del compartimento de torpedos se veía como si hubiera sido destrozada desde adentro hacia afuera. Pero el análisis más detallado reveló algo aún más extraño. La proa se había separado del resto del casco de una manera que sugería que no solo la detonación la había debilitado, sino que se había roto al chocar con el fondo. Sin embargo, otra imagen, una de las más inquietantes jamás tomadas de un naufragio, mostraba algo sorprendente dentro de la proa. En medio de los escombros y el metal retorcido, los investigadores creyeron detectar la imagen de un torpedo Marco 37 en su tubo. Pero este torpedo parecía estar al revés, o al menos en una posición totalmente incorrecta. Si esto era cierto, ¿cómo llegó el torpedo a esa posición? ¿Fue el resultado de la violencia de la implosión, o indicaba que la tripulación estaba intentando realizar una maniobra desesperada con el armamento en los momentos finales? La imagen sigue siendo objeto de debate, pero ilustra la confusión y el caos absoluto de los 93 segundos de caída. Años después, en las inmersiones modernas con RO Versus, los investigadores observaron que el sistema de dirección del submarino parecía estar en una posición de inmersión profunda o duro a babor. Si el timón de profundidad estaba ajustado para el máximo descenso, esto podría indicar que la tripulación intentó desesperadamente cambiar la inmersión del submarino, o podría ser simplemente el resultado de la implosión. Sin embargo, la persistencia de esta extraña posición ha llevado a algunos expertos a sugerir que el Scorpion podría haber estado intentando realizar un disparo de emergencia al descender.
o que la tripulación intentó realizar una maniobra de alta velocidad para estabilizar la nave antes de que se hundiera, una maniobra que falló catastróficamente. El hecho más impresionante y clasificado sobre el USS Scorpion es la presencia de 2 torpedos Marco 45 con ojivas nucleares en su arsenal al momento de su pérdida. Esta es la razón principal, y la menos discutida, del manto de secreto que cubrió el naufragio. El torpedo Marco 45 era un arma antisubmarina especializada, diseñada para hundir a otros sumergibles. Su ojiva nuclear fue diseñada para compensar la falta de precisión, creando una explosión nuclear submarina que garantizaría la destrucción del objetivo dentro de un radio considerable. Estos 2 torpedos representan una preocupación nuclear que ha durado más de 5 décadas. La Marina de los Estados Unidos se ha negado consistentemente a revelar la ubicación exacta o el estado de las ojivas. El protocolo de seguridad, sin embargo, sugiere que el riesgo de una detonación nuclear espontánea es cercano a 0. La ojiva está diseñada para activarse solo a través de una compleja secuencia electrónica y mecánica que requiere el armado intencional del torpedo y un impacto específico. El frío y la presión del fondo marino anularían cualquier posibilidad de una activación accidental. El riesgo real, sin embargo, es la contaminación a largo plazo. Las ojivas contienen plutonio enriquecido y otros materiales fisionables con vidas medias de miles de años. A medida que los cascos de los torpedos se corroan lentamente, el material podría ser liberado en el Atlántico. La Marina asegura que su monitoreo ambiental demuestra que esto no ha ocurrido a niveles detectables y que el agua salada y la profundidad proporcionan una contención natural. Lo impresionante de este dato es que, a día de hoy, el Scorpion es una tumba de guerra, una escena de un crimen sin resolver, simultáneamente, un almacén nuclear submarino no reconocido por el gobierno. La Marina se enfrenta a un dilema moral y operativo. Es mejor dejar las ojivas en el fondo del mar, donde la corrosión es lenta y el riesgo es mínimo, o intentar una costosa y arriesgada operación de recuperación a 3.000 metros de profundidad, lo que podría desestabilizar el reactor y el armamento, con consecuencias impredecibles. La decisión, hasta ahora, ha sido la de dejar descansar a los muertos y a los secretos nucleares bajo la protección de la oscuridad abisal. Una de las curiosidades más conmovedoras del naufragio se refiere a la naturaleza de su último viaje. Cuando el Scorpion se perdió, no estaba en el apogeo de su misión de espionaje, sino que estaba en la recta final de su viaje, volviendo a casa a Norfolk. Su última comunicación fue un mensaje rutinario enviado el 21 de mayo de 1968. En ese mensaje, la tripulación informó de problemas leves y rutinarios que se esperaban resolver al llegar a puerto. El capitán, el comandante Francis Slattery, no mostró alarma ni indicó ninguna emergencia importante. Estaban a 3 días de su regreso. El objetivo del submarino al descender en picada era volver a casa. La tripulación estaba probablemente pensando en el reencuentro con sus familias y en la tan necesaria revisión en el dique seco. Esto añade una capa de ironía trágica a su destino. La catástrofe los golpeó no mientras estaban en lo profundo del territorio hostil, sino cuando estaban girando hacia el oeste, con la seguridad de la costa estadounidense a su alcance. El análisis de la última misión también reveló una curiosidad táctica. Scorpion estaba realizando una serie de maniobras de alta velocidad o una prueba de sistemas mientras se acercaba a su punto de encuentro para el apoyo aéreo. Estas maniobras, combinadas con los problemas de mantenimiento conocidos y las fugas de aceite, podrían haber estresado el casco al límite. Si el torpedo falló o la válvula de sumidero se rompió, ocurrió en un momento de vulnerabilidad máxima. El pensamiento de los 99 hombres que se enfrentaron a la oscuridad durante 93 segundos, sabiendo que el océano los estaba aplastando, es el dato humano más impactante de todos. Esos 93 segundos fueron una eternidad de lucha, de órdenes gritadas, de hombres intentando desesperadamente cerrar compuertas y abrir tanques de lastre. Mientras la presión aumentaba, el agua entraba y la nave se precipitaba hacia la profundidad de aplastamiento. Es en esos 93 segundos, entre el primer y el segundo estallido, donde reside la verdadera, brutal e irrecuperable tragedia del Scorpion. Finalmente, una de las curiosidades más fascinantes que rodean a Scorpion es su conexión indirecta con su némesis soviética, el submarino K-129. La doble pérdida en 1968 cimentó la conciencia de que las reglas de la Guerra Fría eran más duras de lo que se había admitido. Mientras que el Scorpion se hundió en el Atlántico, el K-129 se hundió en el Pacífico. El destino del submarino soviético dio lugar a la operación de inteligencia más audaz y costosa de la historia, el proyecto Azorian de la CIA. El objetivo era recuperar el submarino soviético para obtener sus códigos de misiles, sus equipos de cifrado y sus ojivas nucleares.
El proyecto requirió la construcción de un barco especializado, el Glomar Explorer, una embarcación diseñada para eludir el escrutinio internacional y recuperar objetos masivos de las profundidades del océano. En 1974, la Glomar Explorer logró recuperar una porción del K-129 a una profundidad de 5.000 metros, una proeza de ingeniería que reescribió los límites de la tecnología submarina. El Scorpion nunca fue objeto de una operación similar. La diferencia es notable. El submarino soviético, aunque importante, no era un secreto tan profundamente guardado como lo eran los secretos estadounidenses, y su posición de hundimiento en aguas internacionales facilitó la operación de la CIA. La decisión de no recuperar al Scorpion no se debió a una incapacidad técnica, el K-129 fue recuperado a mayor profundidad, sino a una decisión política, el riesgo de alterar los restos y de exponer a las ojivas nucleares. La ironía es profunda. La Marina de los Estados Unidos gastó miles de millones de dólares para recuperar los secretos de un submarino soviético, pero decidió dejar en paz los suyos propios, que incluían armas y armamento nuclear reposando juntos en el silencio del Atlántico. El Scorpion sigue siendo un espectro. Su naufragio sirve como un recordatorio permanente de que la verdad en tiempos de conflicto es a menudo más compleja, más peligrosa y más clasificada de lo que cualquier investigación oficial puede permitirse revelar. Es un monumento silencioso al costo del secreto, un cofre de curiosidades y teorías que el océano guarda con celo.